y en el cielo, y poder ser en nuestra generación aquello para lo que tú nos diseñaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Cada uno de nosotros estamos conscientes, y a eso hemos venido, a ser sometidos en el buen sentido de la palabra a este tiempo que debemos de valorar como un regalo de Dios. No hay muchas personas en el mundo que pueden estar durante una semana y con todo este tiempo bajo la palabra de Dios. Yo me siento un privilegiado. Y aunque a veces la mente no puede retenerlo todo, pero el hombre espiritual sí sabe todas las cosas y captura el espíritu de la palabra. Y luego tenemos todo el año para trabajar sobre ella, que la palabra pueda volver del espíritu a la mente. Yo quiero dar gracias a Dios y entrar en tema rápidamente, porque algunas cosas que siempre decimos en estas actividades es que cada uno de nosotros tenemos que decidir qué mentalidad tener. Si tener una mente de bolsa, a donde todo lo que entra cae adentro de una bolsa, o tener una mente de biblioteca, que vayamos ubicando dentro de lo que vamos oyendo y tratar de mantener un sentido de orden y ver cómo cada palabra y cada vaso que Dios usa, lo usa con un tema puntual y en ese orden poder avanzar en cada palabra, en cada ministración de la palabra del Señor. Yo he sentido personalmente una asignación del Señor a compartir, más que a ustedes, es con ustedes, que es el tema de la incorruptibilidad de una generación. Cuando Dios habla, Él siempre sabe que su palabra es más grande que la generación que la oye. Dios, voy a usar una expresión humana, Dios es consciente que cada palabra que Él da, nosotros no le alcanzamos. Y cuando Dios nos da hijos, es la manera de decirnos que nosotros no damos la distancia para hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces, cuando Dios nos da un hijo, nos está dando ¿qué? Un sentido profético de prolongación. Siempre que Dios habla, su palabra incluye generaciones hacia adelante. Entonces, a veces individualizar o personalizar tanto una palabra puede ser destructiva. Y para eso el Espíritu Santo nos tiene que decir qué parte de esa palabra nos corresponde a nosotros laborear y asegurarnos que mientras que hacemos la parte que nos corresponde, no nos corrompamos para que la próxima generación no tenga que trabajar con los gigantes que se suponen asignados a nuestra generación. La costumbre del púlpito nos hace ubicar a David y Goliat, pero David terminó con 5 gigantes en su generación. Entonces la clave de una generación es no corromperse hasta absorber todas las situaciones que Dios ha dicho que como generación debemos determinar en nuestros días. Entonces, la idea de estas palabras que hemos compartido en el día de ayer y sumado a lo de la familia es cómo en medio de todo este tiempo tan glorioso y extraordinario
tocar el tema de la incorrupción. ¿Cómo podemos como generación no corrompernos? Yo no tengo tiempo para volver a los detalles vistos ayer, pero no estamos hablando, como aclaró recién el apóstol, no estamos hablando de corrupción a nivel de lo que oímos en las publicidades de la televisión o del gobierno, aunque lo puede incluir, sino que más bien hemos tomado la palabra corrupción como ese hilo que se produce en todas las generaciones y que la Biblia se encarga tanto de describir cómo una generación tiene que leer por el discernimiento cuáles son los elementos que corroen, que corrompen una generación. Y yo quiero hablar delante de todos ustedes y de manera pública, porque la incorrupción de una generación depende mucho de la persona que está a tu lado. Imagínense el privilegio que tengo yo de decir en esta mañana: hermano, yo quiero hablar esta palabra porque yo quiero que tú me ayudes a no corromperme en mi generación. Entonces, todos estos miles de personas que están aquí, más todos los que pudieran estar oyendo en CD o DVD o por internet, ya tienen el acceso a mi persona, si el Espíritu Santo les revelara, de ayudarnos mutuamente a no corrompernos en el camino del desarrollo del propósito de Dios. Entonces, como esto no se trata de que usted opine de mí, porque su opinión de mí no es trascendente, pero sí el Señor dirá una revelación en mi exposición pública en esta mañana de decirte, hermano, como recién citó el hermano, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Jesús estaba exponiendo ¿para qué? Porque ya los muchachos ya habían estado siendo atacados por ideas corruptas. Porque cuando tú al Hijo de Dios lo llamas Elías, lo llamas Juan el Bautista, eso se puede tomar bíblicamente aceptable, pero es una idea corrupta, porque Jesús no era ni Elías, ni era ni Juan el Bautista, ni tampoco era la opinión de la gente. Pero en medio de esa exposición se desató el espíritu de revelación, y el espíritu de revelación dijo, nada de corrupción. Este hombre no es Elías, este hombre no es David, este hombre no es Juan el Bautista, porque cuando nosotros nos exponemos a que no seamos corruptos, la revelación en alguien va a aparecer, y eso será un gran aporte a esta generación, que sí podrá ver en sus días la gloria del Señor manifestada de la manera que queremos. Dios ha honrado siempre a individuos, familias y personas en toda la Biblia que tuvieron actos en contra de la corrupción, de la manifestación del propósito de Dios en la tierra. Dios siempre honró, y por eso en la Biblia usted tiene el hijo de Noé que cubrió a su padre. Por eso usted va a tener en la Biblia ejemplos como la mujer que se apresuró a ungir el cuerpo de Jesús, porque son figuras proféticas, no de personas que aparecen en la Biblia como queriendo protagonizar algo, sino que Dios siempre honrará en una generación a aquellos que pueden usar el espíritu y el discernimiento y exhortarnos unos a otros como corresponde a los santos, sin estar guardando en nosotros ninguna cosa, sino actuando en medio de nuestra generación, y que cuando algo vemos que como generación nos estamos corrompiendo o algo se está desviando, usemos la unción que Dios nos ha dado, no para quedarnos callados, no para quedarnos en un rincón de la historia murmurando de alguien, sino que a través del Espíritu de Dios, del Espíritu de profecía, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, esta generación no solamente esté pensando que en gobernar las naciones de la tierra, sino que entre tanto que diseñamos el reino de Dios en la tierra, asegurémonos de no estar perdiendo y pudiéndonos entre nosotros para que la obra del Señor no se detenga en esta generación. Yo no puedo estar a los 53 años de edad explicándole a usted que yo quiero ser una buena persona. Usted tiene que conocer mis días. Usted si va a oír alguna predicación más de este servidor, tiene que saber mis días, tiene que saber un poco más de mi vida, tiene que saber un poco más, y no tengo que estar explicándote que no estoy en el negocio de corromperme, que no estoy aquí en la tierra para llegar al final de mis días y ser una persona más que se muere dejando un libro escrito y con un montón de honores que luego de hasta 30 años nadie más se acordará de tu persona. Lo que quiero decir de que si estoy aquí es porque creo que este es un ámbito glorioso, porque si los hijos de Dios como individuos comenzamos a fluir en la plenitud de este espíritu de resurrección, vamos a servir unos a otros como elementos preservadores, porque la idea de habitar un cuerpo es que mientras que el miembro está en el cuerpo se preserva, y si el cuerpo está vivo, los miembros están preservados, nuestra familia está preservada y nuestras generaciones se preservan. Cuando usted ve a una vaca en el medio del campo a 50 grados de calor, usted puede decir eso es carne fresca, ¿o no? ¿Por qué? Porque la vida es la preservación de la carne. Usted puede ver una vaca en el campo y decir, mire cuántos bifes hay allí, cuánta picaña. Y mientras que la vaca está viva, no importa dónde esté, la vida preserva. En cuanto esa vaca pierde vida, inmediatamente necesitas los agentes externos para preservarlo. Entonces necesitas el freezer, necesitas toda una estructura faenadora para preservar aquello que Dios lo preservó dando vida. Lo
que yo veo por el Espíritu es que Dios va a empezar a regalarnos la vida del Espíritu de resurrección de Cristo y vamos a poder prescindir de todas las estructuras humanas que a veces necesitamos en la iglesia para preservar una visión, para tocar el mundo, para que la familia no se pierda. Y hermano, cuando la vida del Espíritu de la resurrección fluye en una generación, la vida sostiene, la vida preserva, la vida da crecimiento y la vida trae multiplicación. La vaca se multiplica porque vive. Y la iglesia se multiplica porque vive. Y los creyentes se mantienen santos, no por la doctrina. Se mantienen santos por el Espíritu de resurrección que opera en ellos. Y la iglesia no crece por curso de crecimiento. La iglesia crece porque la vida de Dios está en él. La vida preserva. Por eso Dios honrará todo lo que apoya a una generación a no corrompernos. Si va a aplaudir, aplauda bien para que salga lindo por lo menos. Parece que el que está al lado suyo no está de acuerdo. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Eso tenía que ver con la salvación, dijimos ayer. Pero el evangelio que predicó no fue suficiente. Por lo tanto, tuvo que, como resucitado, seguir como predicador. El mensaje de la incorrupción es un mensaje que sale de personas resucitadas. Ninguno de los mensajes que Jesús predicó estando en Galilea fueron lo suficientemente poderosos para preservar a sus discípulos. Es por eso que yo creo que hay un gran cambio en este tiempo en la mentalidad de la iglesia. La perspectiva de Cristo era, ahora que estoy resucitado, les puedo enseñar el evangelio del reino. Y es eso lo que Lucas destaca en capítulo 1 de Hechos. Hay un evangelio de un Cristo no resucitado y hay un evangelio del Cristo resucitado. Parece ser que el evangelio que los discípulos no entendían de noche, que era el mensaje por parábolas, no era suficiente para la incorrupción. Entonces, el Cristo resucitado les va a enseñar, dice Lucas 1, y les habló durante 40 días el evangelio del reino. Este evangelio que usted está oyendo en estos días, de la introducción de la iglesia y a la vida del reino. La iglesia metiéndose en los lugares de autoridad. La iglesia entendiendo lo que es el gobierno de Dios en la tierra. Usted tiene que saber algo. Cuando usted se mete a esos niveles de reino contra reino, en esos lugares lo que es medido es nuestros niveles de corrupción. Lo que estoy queriendo decir que el Cristo de la mujer samaritana no te alcanza en el reino. El Cristo de Lázaro resucitado no te alcanza, porque si usted tiene una lectura clara de las Escrituras, se va a dar cuenta que cuando usted ha visto un muerto resucitar después de 4 días, usted cree que usted no necesita más nada para irse de la iglesia. Usted creería que si usted se va al cementerio hoy y ve resucitar a un muerto después de 4 días, usted dice, yo nunca más me aparto del Señor. Pero parece ser que eso todavía es corruptible. Parece ser que después de ver con 5 panes y 2 peces a 15,000 personas comer, parece ser que aunque los leprosos se salen, eso no es suficiente argumento para no corromperse. Porque con todo ese bagaje de evangelio, los muchachos, los discípulos, los apóstoles, los apóstoles retrocedieron. El modelo de liderazgo de Jesús de los evangelios no es lo suficientemente efectivo para proponer el mensaje del reino. No es suficiente. No lo digo yo, te lo dice la Escritura. Porque si no, lo dirían en la cruz. Consumado es y queda 40 días más. O sea, consumada es la salvación, pero 40 días más para saber de qué se trata esto. La pregunta de esta mañana surge: ¿cuál es el Cristo revelado a esta generación? Quizá deberíamos de considerar por qué el apóstol Pablo nunca usó una historia de los evangelios para predicar el evangelio. Quizá deberíamos de preguntarnos en esta generación, si no nos queremos corromper, ¿qué tenemos que hacer con todos nuestros mensajes que no tienen una progresión hacia el Cristo resucitado? ¿Cuál es el punto en esta mañana? Porque tengo escaso 20 minutos. El tema es, si vamos a preservarnos como generación, ¿cuáles son los puntos que deberíamos como generación darle urgencia? Es un asunto de las Escrituras y es un asunto de tiempo. A ver, ayúdeme por favor, así se le hace a usted más dinámico. Diga tiempo y escritura. Creo que hay muchísimos temas y nos llevará años quizás considerar todos los elementos que corrompen a una generación. Pero hay dos que quisiera que aunque sean disparadores en este magno lugar a donde estamos, en esta universidad a donde Dios ha instituido en estos días, porque estamos en una jornada universitaria y usted no ha venido aquí en calidad de hermanito que no tiene nada que hacer, sino como un hombre y una mujer que se está entrenando para lo más grande y glorioso que va a pasar en la tierra, que es servir a Dios y ver su reino manifestado en la tierra. Cuando dicen amén, entonces tú no estás en un auditorio lindo, estás en un aula magna, en un ámbito universitario a donde Dios tiene que graduar a esta generación de la mayor graduación que un cristiano puede tener. Incorruptible, lo demás se aprende todo. Tiempo y escritura. Para los apóstoles de la primera etapa de la iglesia, el asunto del Cristo resucitado era el asunto. Por eso para ellos
Como leímos ayer, y estoy pensando de que usted estuvo, porque usted es un alumno universitario. Y si no estuvo, averiguó de lo que hablamos. La resurrección tiene dos aspectos en la fe: que levanta y preserva. Por eso cuando los apóstoles hablaban de la resurrección decía, y lo levantó de los muertos, porque la primera acción de la resurrección es, me levanta. Que da la idea de alguien que está acostado y se para, que fue lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz, y en la tarde en la que estaba muriendo, Lucas relata de manera espectacular de que los muertos en las tumbas se levantaron, y estuvieron 3 días parados. Claro, pero no pudieron salir caminando hasta después de la resurrección. Si se iban a un cementerio, encontraban a todos los... Y luego que Cristo resucitó, dice que volvieron a sus casas. Aleluya. Yo no sé qué fe tú tienes, pero este evangelio que nosotros predicamos se va a activar en esta generación. Se va a activar en esta generación. Porque el espíritu de resurrección tiene una primera efecto, que es levantar. Por eso lo levantó de los muertos. Los apóstoles predicaban. El Cristo que nosotros predicamos levanta. Por eso cuando tú recibes a Cristo, Él te levanta de entre los muertos y te saca el reino de la tiniebla al reino del amado Hijo. Es un levantar, es una acción única e irrepetible. Te levantas para nunca más caer. Pero la resurrección tiene un segundo efecto prolongado, que es preservación. Por eso Jesús honró a la mujer que le dijo, no la muerten, porque ella se adelantó a preservar el cuerpo. Yo quiero que levantes tu mano derecha como si fueses un poderoso guerrero del Señor y te propongas no levantarte como justiciero de la fe. Yo no necesito que tú defiendas demasiadas cosas. Dios quiere que tú tengas actos proféticos de preservación del cuerpo. Eso significa orar los unos por los otros, ayunar, clamar a Dios y velar por nuestros hermanos, por los débiles en la fe, porque todo el mensaje del reino allá afuera debe de ser sostenido por niveles de incorruptibilidad interno. Y como pastores y líderes tenemos que dejar de estarnos callando las cosas. Si Dios da palabra de sabiduría, si Dios da palabra de ciencia, si Dios da palabra de revelación a alguno de nosotros, ministrémonos, porque mejor es ser curado entre nosotros antes de ser expuesto ante las tinieblas. Iglesia, habla por el Espíritu. No comentes en tu casa los asuntos de la iglesia. Si no es del Espíritu, lo calla. Y si es del Espíritu, profetiza. No, que yo sé que Juan Belistreri, no, que yo sé que Pedro no sé cuánto. Y yo sé, yo le voy a decir algo, hermano. 20 siglos de corrupción nos hacen a todos nosotros los vivos víctimas y victimarios. Víctimas porque le damos una iglesia a donde no ha visto demasiadas generaciones que se quieran enfrentar en amor. Te amo, hermano, pero sabes una cosa, me parece que en esto te estás desviando. Hay ámbitos proféticos, hay ámbitos maduros a donde podemos decirnos las cosas. Pablo le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás haciendo es de condenar. Eso no es falta de respeto, eso es preservación. ¿Por qué? Porque Pedro había sido expuesto, como dijo el hermano, fue expuesto a... Él no tuvo un libro de Cristo, él tuvo una revelación de Cristo. Entonces Pablo dice, si yo miro la revelación de Pedro y veo que no quiere comer jamón, Pedro se me está corrompiendo. Y si se puede corromper Pedro, ¿quién no se puede corromper de nosotros? Si no nos cuidamos unos a otros, no a través de la opinión, no de tu conversación después de haber almorzado o haber comido en una fiesta. Aquello que tu espíritu, porque te cultivas una vida espiritual, porque oras, porque te preparas en la palabra. Tu pastor no es un hombre que se quiere corromper, si no, no sería pastor. Lo que pasa es que los líderes se corrompen porque los pueblos se callan, los pueblos no hablan, no usan el ministerio de la profecía como un elemento de preservación. Por eso Pablo dice, ojalá todos profeticéis. Y no es, tengo una palabra de Dios para ti. Y alguien no son profecías de pasillo de iglesia. Es un espíritu de resurrección. Te habla la palabra, preserva y sigue. No estamos aquí para oírnos todo lo bonito que nos tiene para nosotros. ¿Quién no se puede corromper? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos del reino, nos volvemos a la primera línea. Y nuestro frente es el infierno. El infierno nos va a preguntar lo que tú cantas. El infierno nos va a preguntar cuál es tu devocional. Expondrá lo que dijo Pablo, la naturaleza de pecado que mora en mí. Yo le dije muchas veces, Señor, ¿qué hago con esta naturaleza? Y el Señor le dijo, tendré que batallar con ella. Así que bástate en mi gracia, porque hasta el último día de tu vida vas a tener que luchar con la corrupción. Eso da temor de Dios. Eso lo libra del juicio. Cuando una persona se somete a su propia corrupción, no tiene tiempo para la murmuración, no tiene tiempo para saber si otro pastor de una iglesia, no tienes tiempo, porque Dios te dejó el pecado como institución en ti, no los pecados, el pecado que mora en mí, para que tú tengas un centro de atención permanente. Y si tú atiendes la naturaleza del pecado que está en ti y desarrollas el don que Dios te ha dado, no te queda tiempo para contienda, no te queda tiempo para meterte en tienda ajena. Eres tú, el Espíritu de Dios y tú, y tu iglesia, y luego así vamos a tener una generación que no se va a corromper. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. ¿A qué se refería Jesús? Posiblemente a que ninguno de los milagros que él hizo tendría el impacto de los milagros que haría la iglesia con el Cristo resucitado. Lea la progresión de los milagros.
Y se da cuenta cómo los milagros de la iglesia con el Cristo resucitado impactaban mundialmente. En los días de Jesús los milagros eran un comentario social. En los días de la iglesia los milagros llamaban la atención a los gobiernos. Porque el Señor ahora está más glorificado en su iglesia. Y cada cosa que hacemos, el Señor la va a potencializar. Veo una conexión de tiempo y escritura. Yo pido por amor a Dios que usted lea en el Espíritu lo que vamos a decir ahora. No tengo ni la luz ni la revelación de que algo de lo que estamos haciendo esté tan mal. Por lo menos en este momento y en este mensaje. Y estoy hablando como generación. Lo que veo es que estamos transpirando demasiado por cosas que no definen. Porque transpiración define prioridad. Esto es como llegar a la noche y oler la transpiración de la ropa y pedirle al Señor, Señor, revélame por qué cosas he transpirado hoy. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y si aceptáramos por lo menos como discusión que somos una generación que podemos redimir 20 siglos en algunas cosas sin ignorar ni menospreciar lo hecho, sencillamente porque no quiero que se me haga tarde y nada más. ¿Qué debo de hacer como padre? Como madre? Mi pregunta hoy en oración, hoy en oración en el hotel, ayer estos días, Señor, sé que cuando llegue a Córdoba tengo toda una agenda que no podría porque a veces no le agarra y quiere hacer todos los cambios en un día. No, pero tu cambio nunca es ya, pero tampoco es nunca. Señor, danos la habilidad y la paciencia en el espíritu, porque veo que si nosotros seguimos transpirando por lo que transpiramos, no da la cronología para no corrompernos. Y esto tiene que ver con tiempo. Esto tiene que ver con edad. Esto tiene que ver con cronología. Jesús nos dijo, me quedo con ustedes y vamos viendo. Son 40 días, 6 ciclos proféticos. Hay tiempo en el que tú tienes que valorar el cronos. Joven, nunca más volver a repetir un día como el de hoy. Esos son los asuntos de la eternidad. Pastor, nunca más habrá un año 2013. Nunca más. Y a mí en lo personal no me preocupa tanto, quiero poner una escala magnífica, no me preocupa tanto en lo que el sistema está haciendo hoy, sino más bien pensar en qué invertimos el tiempo nosotros en función del cuerpo de Cristo. Y comenzar a pedir al Espíritu Santo que nos dé un sistema de urgencia que no la puede poner el pastor con una agenda, sino que el Espíritu de Cristo lo tiene que poner en cada uno de nosotros en la unidad de la fe y en el vínculo de la paz. ¿Qué nos hace transpirar? Porque transpiración es energía. Dios siempre va más rápido que nuestra naturaleza humana, por eso nos cambió de naturaleza. La naturaleza de Dios es más rápida, por eso Dios nos cambia de naturaleza para ver si tenemos alguna oportunidad. Entonces Él nos viste de una nueva naturaleza. ¿Para qué? Usted vestiría a un astronauta, usted invertiría en un traje de astronauta para llevar a su hijo a pasear a la plaza. Porque la inversión en vestidura va de acorde al ámbito en el que tú quieres poner a una persona. Entonces cuando Dios nos da la nueva naturaleza, cuando Él nos viste o como soldados, o nos viste de lino fino, o nos viste con las armaduras, cuando Él nos viste, Él no está pensando en un astronauta tomando un café en el mar, porque la medida y el tipo de tu vestidura tiene que ver con el ámbito en el que Dios te quiere poner. Entonces yo pregunto, ¿para qué sirve la nueva naturaleza en nosotros si no va a servir para ir directamente al grano del asunto? Te estoy dando motivo de oración. Señor, danos discernimiento para saber qué cosas nos están absorbiendo y distrayéndonos de la energía. O sea, cuando yo termino el día, ¿en qué invertí tiempo? En preparar mensaje, en preparar una canción para la iglesia, en hacer la empresa, en todo, no sé, el ministerio. Estuvimos preparando la danza y estuvimos preparando la música. Tiene que haber una revelación generacional de aquellas cosas que ya no son ni buenas ni malas, sino que ya no nos podemos dar el gusto en esta generación de nuestros lujos personales que son lindos, porque si no, no dan los tiempos. Cierra los ojos y es noviembre. Cierra los ojos y es el 2016. Y cierra los ojos y el centro cristiano va a cumplir 50 años.
¿Y qué tendrá que pasar en el aniversario número 50 de más de toda la gloria que Dios nos dará? Hacer una gran evaluación. ¿Qué pasó en el 38, el 50, en cuanto a lo redentivo? Y se debería de todos nosotros, porque nosotros somos parte de esto, porque todos nos alimentamos también de esta casa en gran manera. La idea es cómo esta generación del 38 en el 50 ha producido un 100 años de redención de asuntos en el reino de Dios. Eso tiene que significativamente cambiarnos la agenda de nuestras prioridades. Me ocupan mucho los riesgos corrosivos de mi generación. Tenemos tan claro a Faraón, hablamos tan claramente de Nabucodonosor, tenemos tanta claridad de todos los reyes de la Biblia que me preocupa no tener claridad en mis días. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en función de los días que tú vives. La Biblia dice en los días de Herodes, porque Herodes era la representación de la corrupción en el sistema mundano. En los días de Nabucodonosor. O sea, Daniel no está medido en función de un... Daniel ni sabía que se iba a escribir una Biblia con el libro de él. Estaba ni enterado. Daniel solo sale de una casa incorruptible. ¿Y sabe por qué Daniel lo tira con los leones? Y los leones no lo comen. Porque entre leones los comen. Porque tú no has destinado a ningún lugar cuya naturaleza ya no se te haya dado. Repito eso, Dios no permitirá que tú seas puesto en ningún lugar a donde tu naturaleza no sea incorruptible. ¿Sabes por qué aguantas leones? Porque fuiste entregado para león. ¿Sabes por qué no te quemas? Porque saliste de un hogar de fuego. ¿Y sabes por qué es el reino de Dios? Porque el espíritu de resurrección te hace reinar en todos los lugares del universo. Dígale que está a su lado. No lo comieron, no, porque se sabía un versículo de memoria. Cuando a ti te tiran entre los leones, que menos te acuerdas del último devocional. Ahí lo único que vale es naturaleza. Los leones pasaron y dijeron que hay uno como el de nosotros. Así que se fueron a dormir. Levanta tu mano, tú no serás comida. El espíritu de este siglo. Porque Dios te ha vestido con la naturaleza del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Soy una vergüenza predicando, no he podido predicar nada. Y ya se me fue la hora. Yo quiero decirte algo, dejarte esta semilla de fe. Dios nos va a honrar si cada acción que tenemos no sea para juzgar, sino para preservar el cuerpo de Cristo. Los apóstoles, y con este punto quiero terminar, los apóstoles trabajaron durísimo en una generación que luego para el año 90 empieza a mostrar sus indicios de corrupción. Yo me pregunto, ¿qué hacen los nicolaitas en Apocalipsis? ¿Qué hace Jezabel en Apocalipsis? ¿Qué hace? ¿Cómo se metieron? La Biblia a mí me dice en Hebreos que el Señor Jesucristo en la cruz terminó absolutamente y expuso a todos los espíritus inmundos. Los hizo desfilar en algún lugar de la eternidad. Todos cabizbajos tuvieron que rendirse ante el único Rey, nuestro Señor Jesucristo. Base y fundamento de nuestra fe. La pregunta es, en la vida real, ¿qué hacen sus dedos? ¿Cómo pudo corromperse la iglesia en Apocalipsis con un señor golpeándole la puerta y llamando? Que nada tiene que ver con eso, con evangelización. Es Jesús en la puerta de la iglesia golpeando y preguntando, ¿me puedo entrar en mi iglesia? A veces ese versículo lo hemos usado para la gente que no conoce al Señor y ay Dios. Es Jesús, perdón, oigo que allá adentro están cantando de mí, ¿puedo entrar? Esa es la idea. Me dicen que allá adentro me ponen en YouTube, ¿puedo entrar yo también para verme? Porque por dentro no me estoy viendo. Entonces, no vendría bien irnos en este mediodía preguntando como padres, como pastores, como líderes, ¿en qué cosa yo tengo comprometida la iglesia haciendo que pudiera yo aprovechar ese tiempo para que nuestros hijos le ganen a la corrupción? Quizás tengamos que definir entre que aprendan a cantar o aprendan Biblias. Quizás tengamos que definir entre que estudien en la universidad y se preparen y encontrar maneras más reveladoras. Los primeros 20 años más saludables de nuestros hijos no se los deje un montón de gente que solo aprenderán lo que nunca les va a servir. Son los desafíos de una generación que no se corrompa. Por eso la idea de las escuelas y de las universidades no tienen que ser, no, yo quiero mandar a mi hijo a la escuela cristiana para que no se junte con el mundo. Yo no sé, las escuelas de este siglo van a tener que ser muy especiales, a donde el individuo salga preparado como astronauta, pero no para ir a la plaza, sino astronauta para ir a la luna. Porque la medida de tu vestidura es el ámbito en el que vamos a estar. Entonces, como una reforma en el modelo de escuelas cristianas también, y ya lo hay en todo el mundo y algunos estamos trabajando en eso, empezar a prestarle más atención en qué transpiramos en la iglesia.
y ver si como líderes también estamos metiendo a las personas en una dinámica de iglesia que de acá a 20 años no tendrán los argumentos. Si tenemos en cuenta lo que dijimos el primer día, que después de 25 años la mayoría de los cristianos pierden el impulso de ser aquellos que fueron cuando recién se convirtieron. Los pastores después de 30 años ya no tienen la misma alegría de servir al Señor que el primer día. ¿Qué pasó? Corrupción interna, creyentes con corrupción. Pero dice la Biblia, quiero terminar con este versículo, acompáñeme por favor, yo sé que usted lo va a disfrutar. Acompáñame con este versículo que el apóstol Pablo escribió a los corintios. Y con este versículo me quiero quedar porque es el eslabón para lo que viene, según el Señor nos permite compartir entre ustedes. El apóstol Pablo le dice a los corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio que yo no escucho que haya muchos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay. ¿Por qué quisiera terminar en este punto? Porque la palabra reconciliación tiene una gran... Es una palabra que cubre un abanico muy grande. Reconciliar va desde unir dos cosas que están en contradicción o peleadas, pero también abarca otro extremo que da la idea de unir cosas poderosas. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación que no es reconocido como un don personal, porque es el ministerio otorgado a todos los santos. Y reconciliar da la idea de un director de orquesta que puede pararse ante diferentes instrumentos y reconciliarlo de tal manera que todos ejecuten una misma partitura. Esto lo vemos proféticamente en el Salmo 133. Está en todas las escrituras. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué tiene que ver reconciliación con corrupción y con gobierno y con conquista? Que ese ministerio de la reconciliación es Dios mismo en nosotros, mostrándonos cómo Él, siendo Dios, puede gobernarlo todo. Y voy a decir una expresión que va a parecer carnal, pero solo lo voy a usar para que usted y yo podamos entender humanamente. Dios es Dios por muchas cosas que yo no sé, pero es Dios por una que yo sí sé. Y creo que con esa me alcanza para creer con ella que todas las cosas me sean aclaradas. Yo me pregunto, ¿cómo Dios tiene tiempo para todos nosotros teniendo tantas cosas para entender? Usted habla con la gente en la iglesia y le dice, hermano, usted puede venir mañana a las 6 de la tarde y voy a ver, porque tengo tantas cosas para hacer. Tengo una agenda full, agenda full. Yo tengo mañana reunión, tengo luego oración, después tengo. Y sin embargo, cuando yo oro a Dios, parece que Dios está con usted, conmigo. ¿Por qué? Dios es Dios en asunto administrativo. Porque dice la Biblia que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Entonces, Dios no necesita, además de Cristo, otra cosa. Porque Él la determinó reunirla. Entonces, Dios dice, Cristo, por eso dio un nombre sobre todo nombre. Entonces no tiene que decir, Cristo, mira, que no se me caiga Júpiter, ¿sabes? Porque vos sabés, Padre, tú que sabes, mi hijo, tú, padre, tú, nosotros tenemos nuestra lista de oración, Dios no nos entiende. Porque Dios dice, como yo siendo Dios, reuní todo en Cristo. Tú además de tener a Cristo, tienes que tener un trabajo. Además de Cristo, tienes que tener una familia. Además de Cristo, tienes que tener una iglesia. Además de Cristo, tienes que tener el crecimiento. Además de Cristo, tienes que tener el congreso. Entonces dice, ¿sabes lo que dice Dios? ¡Ay, yo mío! Mentira. Dios ve a los creyentes y le empieza a tener envidia por un poco más. El Padre dice, yo siendo Dios, reuní todo en Cristo. Por eso a Noé lo abogó a todos y se quedó con Noé. Porque Dios tiene ese principio de reunirlo todo. Porque tú cuando tienes muchos asuntos, ya Dios se va de la administración de tu vida. No necesitamos una iglesia y además político. No necesitamos una iglesia y además hijos creyentes. No necesitamos tener a Cristo y además culto. Que en Cristo hay que absorber todo. Tiene que haber una revelación del ministerio de la reconciliación en nuestra vida. Imagínense, si además de Cristo necesitas tener un hogar, si además de Cristo, todavía tengo que preparar el mensaje. Porque acá además, y miren lo que alimentamos del púlpito, no de acá, pero de los púlpitos de mí. No podemos ser más que Dios. Porque el ministerio de la reconciliación nos va a dar la habilidad de que todos los asuntos que son urgentes del reino los podamos absorber en Cristo. Y lo que va a suceder es que el espíritu de resurrección en 40 días va a hacer lo que no se pudo en 3 años, porque ahora la concepción de la verdad será por el espíritu de revelación que va a venir a una generación que siempre estuvo, pero no encontró en 20 siglos una violenta que la decida de sacar de los brillantes predicadores y llevarlos al último de los miembros del cuerpo de Cristo. Que yo veo en fe que es lo que está sucediendo en esta generación. Que cada uno de nosotros nos hagamos responsables
de proveerle al cuerpo de Cristo esta incorrupción. Hermano querido, no nos corrompamos. Cada miembro de la iglesia prepara un mensaje como si fuera él el que lo tiene que predicar el domingo. No te corrompas, hermano. No te corrompas. Prepárate en adoración. Músicos, de antemano, digámosle a la gente lo que vamos a cantar el domingo. No necesitamos dar un espectáculo del mensaje que nadie sabe. Pastores, propongamos un nuevo modelo de predicación. Enviemos una semana de los bosquejos, de lo que nosotros preveemos. Luego el Espíritu Santo tiene libertad. Para que en los hogares se discute el mensaje, no que predicaste, sino que vas a predicar. Para que el Espíritu de revelación sea como en resurrección. Las personas resuciten en la semana y cuando vayan el domingo puedan tener un segundo testimonio. Que tu hijo, que es un bebé de pecho, ya habló lo que el pastor habló. De esa manera se reconcilia una generación. Que cuando el pastor predica el domingo, no viene a inaugurarte una revelación, sino que en tu casa tú ya has visto con los tuyos, con tus hijos, ya sabes lo que será predicar. Entonces cuando tu hijo llega a la iglesia, no es tu pastor despertando a tu hijo, eres tu padre, tú, porque el pastor ya te dijo, el padre de familia, yo voy a ir en esta línea este año, lleva a tu hijo en el altar familiar en esta línea. Entonces cuando viene, los hijos saben que fueron despertados por papá antes que por el pastor. Esas familias proféticas van a ser incorruptibles. Póngase de pie, por favor. Levanta tu mano. Adora a Dios un minuto, yo ya terminé. Levanta tu mano, ¿te queda todavía fuerza para 2 palabras? Bueno, pero no digas amén, amén es una, no más de otra. Bueno, inventen otra nueva. Adora a Dios, suelta las lenguas, adora con el Espíritu el Señor. Porque tu generación no va a haber corrupción en la medida que la palabra se convierta seria, se convierta gestionadora dentro nuestro. Aleluya. Padre, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias por este púlpito, por esta plataforma. Expuesta ha sido tu palabra en mi vida y mi vida también. Líbranos de la tentación, guárdanos del mal y que en estos días podamos ver la mayor gloria que jamás se ha visto. Señor, gracias por hacernos sentir de que nuestra generación sí es posible que vea lo que no se vio. En el nombre de Jesús. Amén.